Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Química Orgánica, Cicloalcanos, presentado por Luis Hernán Rosero Ortiz, Diana Paz, docente orientador Servio Tulio Delgado Salazar. Contenido. Fórmula general, CnH2n. Propiedades físicas. Los puntos de fusión y ebullición son superiores a los de cada cadena abierta debido a que las estructuras cristalinas son más altas. Punto de ebullición. Estos aumentan al aumentar el número de átomos del carbono. Para los isómeros, el que tenga la cadena más ramificada tendrá un punto de ebullición menor. Solubilidad. Los cicloalcanos son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces con el hidrógeno. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en disolventes de baja presión. Nomenclatura. Se nombran adicionando el prefijo ciclo al nombre patrón del alcano correspondiente. Ejemplos: ciclopropano. Como aquí vemos, es propano porque tiene 3 carbonos, entonces lleva la ramificación o el alcano o el patrón correspondiente, ciclopropano. Y lo mismo con el ciclobutano porque tiene 4 carbonos y el ciclopentano por sus 5 carbonos. Propiedades químicas. Como vemos en el ejemplo, esto es un ciclopentano más Cl2 en presencia de luz. Si le adicionamos un en 1, vamos a tener que sacar un hidrógeno, es el que está sobrando con el Cl. Ejemplo: ciclopropano y el ciclobutano con hidrógeno a temperatura elevada se abre el anillo obteniendo el alcano normal correspondiente. Como aquí vemos, tenemos un ciclopropano, entonces más H2, entonces tenemos que poner en la cadena adicionando los 2 hidrógenos como lo vemos en el inicio y al final de la cadena, CH3, CH2, CH3. Método de obtención. Para formar un cicloalcano, colocamos un halógeno en la parte inicial y final de la cadena y luego la distribuimos para su formación, como vemos en el ejemplo. Ciclopropano. Se puede obtener calentando al reflujo una solución de 1,3 disinpropano, alcohol etílico acuoso con polvo de zinc. Como vemos en el ejemplo, para formar un ciclopropano, entonces en presencia de zinc tenemos que tener el etanol acuoso y el reflujo. Entonces tenemos 2 Cl al inicio y al final de la cadena, entonces más zinc. Entonces aquí vemos que acá lo convertimos en Cl2 más los 3 que los ubicamos formando el ciclo, o sea el ciclopropano. Usos. Ciclohexano suele producirse en combinación con otros disolventes, una mezcla de disolventes que incluye N-hexano y ciclohexano, conocida como hexano comercial. Es muy utilizada como disolvente en la industria del calzado. Cicloundecano es utilizado básicamente en el revestimiento de piezas de presión para evitar la fricción que éstas tienen al contacto, disminuyendo el desgaste de las mismas. También es utilizado en la fábrica de pinturas y en productos en la curtición de cueros. Gracias por su atención. Saludos especiales para todos. En la lección de hoy aprenderemos a reconocer los cicloalcanos. Y los cicloalcanos son otra parte de todos estos productos orgánicos, de todas estas moléculas orgánicas que son de interés para el estudio. Entonces, la fórmula general de un alcano o de un cicloalcano en este caso es la siguiente: es CnH2n. Recuerden que N es el número de átomos de carbono, eso no lo deben olvidar nunca. N es eso, N es igual al número de átomos de carbono. Ahora, los cicloalcanos tienen unas características interesantes. Veamos cuáles son. Una de esas características es que estos cicloalcanos presentan
una deficiencia de 2 hidrógenos si se le compara con el siguiente alcano. Entonces me explico. Si un ciclopropano, que es un paso antes a un ciclobutano, quiere decir que el ciclopropano tiene una deficiencia de 2 hidrógenos si se le compara con el siguiente, que sería el ciclobutano. Eso es lo que quiere decir esta primera característica. Y en segundo lugar, la formación del anillo de ese cicloalcano se genera por la deficiencia de esos 2 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a mirar estas 2 características aplicadas a su fórmula para que podamos entender bien cómo se presenta la deficiencia, cómo se forma el anillo y cómo cada vez que crezca el anillo, que gane de tamaño, de número de carbonos, también hay menos hidrógenos. Veámoslo de la siguiente forma. Entonces, el cicloalcano más simple sería el C3H6, o sea, 3 carbonos, 6 hidrógenos. Y su representación pues sería de esta forma. Entonces sería un triángulo, ¿cierto? Para hacer un ciclo, aquí lo tenemos, y distribuyendo los diferentes hidrógenos. Aquí tendríamos 2 hidrógenos. En este otro vértice, recuerden que cada vértice es un carbono, entonces aquí puedan estar los otros 2, aquí arriba, acá abajo, y aquí estarían los otros 2. Este señor es un cicloalcano que, como es de 3 carbonos, se conoce con el nombre de ciclopropano. Fíjense que tiene los enlaces simples, por eso su terminación es ano. Entonces vamos a comparar este ciclopropano con el que sigue, o el cicloalcano que le sucede en tamaño. Entonces se darán cuenta que este señor ciclopropano tendrá 6, como tiene en este caso 6 hidrógenos, el que sigue tendrá 8, o sea, en este caso él tiene 2 menos con respecto al siguiente alcano. Veámoslo con el ejemplo. Entonces miren este otro ejemplo. Este es de 4 carbonos. Entonces vamos a distribuir esos 4 carbonos de la siguiente forma. O sea, sería un rectángulo o un cuadrado, como ustedes lo quieran determinar. Aquí lo tenemos nosotros. Ahora, en cada vértice, en cada extremo, irán los hidrógenos. Aquí hay 1, 2, porque me dicen que son 8. Aquí estaría otro con este otro. Serían 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están distribuidos 8 átomos de hidrógeno. Si se le compara con el anterior, fíjense que tiene 2 hidrógenos más. Como es de 4, es butano y es un ciclo, entonces este señor se llama de esa forma, ciclobutano. Y vuelvo y les insisto, son enlaces simples, por eso es un cicloalcano. Ahí lo tienen ustedes, de 4. Veamos otro ejemplo y terminará por afianzar el conocimiento de esos cicloalcanos. Vamos a hacer estos 2 ejemplos, el 3 y el ejemplo 4, de una forma comparativa, y así lo podemos ver. Entonces este sería el que le continúa en tamaño, sería el C5H10, y para este tendríamos el C6H12. Fíjense que la diferencia va siendo siempre de 2 hidrógenos. Si ese 5 es porque tiene 5 lados, vamos a hacerlo de esta forma y vamos a distribuir en esos 5 lados los 10 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si son 10 átomos de hidrógeno, los tenemos que distribuir en cada vértice. Esto es que les estoy señalando, de manera tal que aquí quedan de a 2 hidrógenos en cada uno de esos vértices. De esta forma vamos a hacer de una forma más cuidadosa para que nos quepan todos, ¿sí? Entonces miren cómo aquí 10 átomos de hidrógeno se distribuyen en 5 átomos de carbono. Ese sería un ciclopentano porque penta es 5, ciclopentano, aquí lo ponemos. Ahora fíjense el que sigue a la mano derecha, tiene 6 átomos de carbono. Entonces, tranquilamente la estructura es un hexágono. Entonces
Entonces nosotros se la vamos a dibujar. Aquí lo vamos haciendo de una manera pues no muy ortodoxa, pero la vamos construyendo. Y simplemente se trata de que este ciclo le adicionemos los 12 átomos de hidrógeno. Entonces esos 12 átomos de hidrógeno deben ir en cada uno de estos vértices, los que les estoy señalando. ¿De a cuántos? Obviamente de a 2, porque son 6 vértices. Entonces simplemente aquí habría uno, aquí estaría otro, aquí habrían otros 2 y así sucesivamente. ¿Sí? En cada uno de esos vértices iría un par de hidrógeno. Aquí también irían otros 2. ¿Sí? En este también, vámonos acá, y por supuesto estos 2. Aquí vamos a terminar con estos 4 átomos de hidrógeno. Muy bien, fíjense que ahí están todos ya representados aquí en cada uno de estos ciclos. Como este es de 6, entonces este es otro ciclo, pero de 6 se dice hexa, sería hexano por ser alcano. Entonces miren cómo cada vez que crezca en complejidad el número de carbonos, se crece también por 2 el número de hidrógenos. O sea que si el que siguiera sería el ciclo heptano, era 7 carbonos, o es de 7 carbonos, 14 hidrógenos, y así sucesivamente. Espero entonces haber sido explícito en esta explicación de los cicloalcanos. Nos vemos en una próxima.